Saludos cordiales y afectuosos para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios que nos da la oportunidad de iniciar el segundo trimestre de los estudios bajo el título importante Tres mensajes cósmicos, de donde la lección número 1, programada para el sábado 1 de abril, Jesús gana, Satanás pierde. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Existe un conflicto cósmico milenario que desenvuelve nuestro alrededor. Es un drama intergaláctico que supera la ficción de la película de Hollywood, La Guerra de las Galaxias. Las profecías bíblicas en los libros de Daniel y de Apocalipsis nos abren el telón para que tengamos una idea de cómo se desarrolla esta lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Ante esta realidad, Dios envía a los habitantes de la tierra tres mensajes cósmicos de carácter urgente, descritos en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, para que una vez advertido, cada uno de los habitantes de la tierra pueda prepararse para enfrentar la crisis y alcanzar la victoria. Como introducción al tema general del segundo trimestre, Tres mensajes cósmicos, se presenta un importante resumen en el capítulo 12 de Apocalipsis. Ahí se resumen acontecimientos cósmicos de esta guerra entre el bien y el mal. El capítulo nos ofrece una visión amplia desde el origen de este conflicto en los cielos y su extensión y conclusión en el planeta Tierra. Ponemos en claro desde el inicio del estudio que Dios no es el responsable del conflicto y sus consecuencias. Él dotó a todos los seres creados del privilegio de libre albedrío, y ningún ser creado en su estado original tenía la mínima inclinación al mal. La maldad es un misterio injustificable. Aparece en el cielo inmaculado y la Biblia la presenta en el escenario afirmando que hubo una batalla, una rebelión en el cielo, un grupo de ángeles que se unieron con Lucifer y pretendieron usurpar el gobierno divino. Apocalipsis 12 los presenta como un resumen en 4 episodios. El primero describe el origen del conflicto en el cielo y los 3 episodios adicionales nos hablan de la extensión del conflicto en la tierra hasta las últimas consecuencias. Ante esta dolorosa realidad, el conflicto llegará a su final. Dios, su reino y su justicia triunfarán contra el mal. En la primera lección del trimestre se ofrece un estudio interesante sobre los 4 episodios de Apocalipsis 12 y nos servirá de preparación para el desarrollo progresivo de los 3 mensajes cósmicos. Nuestro estudio se centra en Apocalipsis 12 y analizaremos los 4 episodios del conflicto. Número 1. El inicio del conflicto, la batalla en el cielo. 2. Extensión del conflicto, el ataque de Satanás a Cristo, el Hijo de la Mujer en la tierra. 3. Extensión del conflicto, el ataque de Satanás a la mujer, la Iglesia de Cristo. Y 4. Extensión del conflicto, el ataque de Satanás al remanente de la Iglesia en el tiempo del fin. Y finalizaremos con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el inicio del conflicto, la batalla en el cielo. Apocalipsis 12, versos 7 y 8 dice: después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y no se halló ya lugar para ellos en el cielo. La cita nos indica que el conflicto que adolecemos en nuestro planeta Tierra no se originó aquí, sino en el cielo. Así como la historia confirma la exactitud de las profecías bíblicas, citando Daniel capítulo 2, donde partiendo de la época en que Daniel vivía en el reino de Babilonia, se describen las luchas por la supremacía geopolítica entre las diferentes potencias terrenales hasta que se establezca el reino eterno de Dios en la tierra en ocasión de la segunda venida de Cristo. En el Nuevo Testamento tenemos de igual manera Apocalipsis capítulo 12, que nos brinda un resumen panorámico de cómo este conflicto entre las fuerzas del bien y del mal se origina en el cielo y se traslada a la tierra hasta sus últimas consecuencias antes de su conclusión. El primer episodio nos habla de la guerra en el cielo provocada por la rebelión de Lucifer, el ángel exaltado,
Ezequiel 28, verso 14 y 15, quien pretendiendo usurpar el trono de Dios, Isaías 14, del 12 al 14, fue derrotado por Cristo en el cielo y expulsado con sus ángeles aliados rebeldes. Apocalipsis 12, verso del 7 al 12. Apocalipsis 12 presenta los símbolos de la mujer, el hijo, Apocalipsis 12, 1, 2, verso 4 y 5, y el dragón, Apocalipsis 12, verso 3 y 4. La mujer representa al pueblo de Dios a través de diferentes épocas y como un hecho relevante en la transición del pueblo de Dios del Antiguo Testamento y la Iglesia de Dios en el Nuevo Testamento, se destaca la aparición de Jesús, el Hijo de Dios, encarnado en el drama de la tierra, en cumplimiento de la promesa hecha a Adán y a Eva en Génesis 3:15. El dragón en Apocalipsis 12:9 es identificado como la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y se presenta como líder de la rebelión contra el gobierno de Dios en el cielo, logrando el apoyo de la tercera parte de las huestes angelicales. Apocalipsis 12, 3 y 4. Muchas personas no encuentran lógico que haya ocurrido algo así en el cielo, pero desconocen que Dios creó a todos los seres celestiales con libre albedrío. No creó robots. El poder de elegir está estrechamente alineado con la capacidad de amar y el amor nunca se puede forzar ni coaccionar. Todos los ángeles celestiales se enfrentaron a la decisión de responder al amor de Dios o de alejarse con egoísmo, arrogancia y orgullo. Así como el amor confrontó a los ángeles celestiales con una decisión eterna, el libro de Apocalipsis presenta el protagonismo de los seres humanos en la tierra a través de sus decisiones, que tienen también consecuencias eternas en el desenlace de este conflicto final. Así como cada ángel decidió ubicarse en el ejército de Jesús o en el de Lucifer, toda la humanidad se enfrentará a una decisión final e irrevocable en el tiempo del fin. Pero la noticia increíblemente buena en Apocalipsis 12, versos 8, 9 y 12 es el triunfo de Cristo en el conflicto. Satanás y sus ángeles aliados no prevalecieron, fueron expulsados del cielo. En el verso número 12 se presenta la alegría celestial por la derrota de los enemigos de Dios, pero se pronuncia un ay sobre los moradores de la tierra porque Satanás ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Continuamos con el segundo episodio, extensión del conflicto, el ataque de Satanás a Cristo, el Hijo de la Mujer en la tierra. Apocalipsis capítulo 12, verso 4 y 5 dice, y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El versículo citado nos lleva al segundo episodio de Apocalipsis 12, el ataque de Satanás a Jesús. El actuar de Satanás se describe en persona cuando se necesita intervenir en asuntos de suma importancia para sus planes, pero por lo general no actúa en persona, sino ocupando diversos instrumentos. En esta ocasión el dragón representa los poderes terrenales que fueron usados por Satanás para atacar al pueblo de Dios. Tomamos como modelo histórico Ezequiel 29:3, donde el profeta compara a Egipto como el gran dragón del Nilo. Ellos, los egipcios, esclavizaron a Israel y Dios los libró en el Éxodo, destacando su liberación de su esclavitud y llevándolos a la tierra de Canaán. Un detalle importante es la historicidad que se presenta aquí. Según la profecía de las 70 semanas de años de Daniel 9:24 al 27, llegó el cumplimiento del tiempo establecido por Dios para la encarnación de Cristo. Gálatas 4:4, a fin de cumplir la promesa hecha a los primeros padres Adán y Eva en el Edén, Génesis 3:15. Ahora, Apocalipsis 12, 4, 5 relata cómo Satanás utiliza al rey Herodes, representante de Roma, para matar a Jesús recién nacido, y en su fallido intento murieron muchos niños inocentes. Mateo 2, del 16 al 18. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así como si bien el dragón representa primero a Satanás en sentido derivado, es un símbolo de la Roma pagana. Conflicto de los siglos, página 434. El conflicto contra Jesús se reanuda después de su bautismo y ungimiento mesiánico, Hechos 10:38, desde la triple tentación en el desierto, donde fue vencido por Cristo como un escrito está,
y por ende halló protección en la palabra de Dios, Mateo 4:4, hasta que fue sujeto de todo tipo de contradicción de pecadores, Hebreos 12:3, que le llevó finalmente a la cruz, Filipenses 2 del 5 al 9, fue allí donde Jesús cumplió la promesa de Génesis 3:15, aplastando la cabeza de la serpiente, dándole un golpe mortal. Jesús resucita victorioso sobre el pecado, la muerte y sobre Satanás. Fue arrebatado para Dios y su trono, Apocalipsis 12:5. Y a partir de la derrota del diablo en la cruz, su expulsión fue definitiva y él ya no puede subir al cielo. Juan capítulo 12, versos 33 y 34. Así que él lo derrotó en el cielo y también en la tierra. Apocalipsis 12:5 presenta que el Hijo regirá las naciones con vara de hierro, símbolo de un gobierno inquebrantable, todopoderoso e invencible, un reino que tendrá lugar cuando Jesús ponga finalmente a sus enemigos debajo de sus pies y destruya a Satanás, a los demonios, a los pecadores y elimine el pecado para siempre. Salmo capítulo 2 del 7 al 9. Esto será en su segunda venida en adelante. Apocalipsis 22, 11, 12, Mateo 25, 31. Continuamos con el tercer episodio, extensión del conflicto, el ataque de Satanás a la mujer, la iglesia de Cristo. En este análisis debemos considerar tres referencias muy importantes. Apocalipsis 12:13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Y Apocalipsis 12:14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Las tres citas resumen siglos de historia de hostilidad que Satanás despliega contra la iglesia apostólica recién organizada en Pentecostés, usando a la Roma imperial, y luego, como siglos más tarde, utilizó al papado romano para perseguir a la iglesia de Cristo de la Edad Media, simbolizada aquí por la iglesia del desierto, que comprende también las etapas de la prerreforma y de la reforma protestante. Todos hemos escuchado acerca de la forma en que Roma imperial combatió a los cristianos en los coliseos, echándolos a los leones o haciéndolos antorchas humanas, crucificándolos, así como a su maestro. Pero después del edicto de tolerancia de Constantino el Grande en el año 313 de la era cristiana, conocido como Edicto de Milán, se comenzaron a dar condiciones diferentes que llevaron a la adopción del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano en tiempos del obispo Teodosio, 27 de febrero del año 380 de la era cristiana. Y finalmente todo esto llegó a un gran paso dado por el emperador Justiniano, quien otorga al obispo de la iglesia cristiana de Roma, a Vigilio, la investidura de gobernante civil de Roma bajo la investidura del general Belisario, dando a luz así al sistema político y religioso, el papado romano. Apocalipsis 13, 1 y 2 dice que el dragón, el imperio romano, dio todo su poder, trono y autoridad a la bestia semejante a un leopardo, que representa aquí al papado romano. Y cuando el papado ya estaba en funciones, hubo mucha disconformidad con sus acciones, que dieron lugar a que grupos como los albigenses, hugonotes, anabaptistas y otros no reconocieran su autoridad y fueron embestidos en cruzadas hasta su exterminio total. Luego se desarrolló la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero, Juan Calvino, Wycliffe, Zwinglio, Latimer, Baxter y otros, que con el invento de la imprenta legaron el acceso a la Biblia en el idioma del pueblo, y para esto se convocó un concilio llamado Concilio de Trento para neutralizar el avance de la Reforma. Se hizo la llamada Contrarreforma. Se creó la Compañía de Jesús con el Tribunal de los Santos Oficios de la Inquisición, que condujeron y condenaron a millones a la hoguera, a la guillotina, y muchos cristianos murieron. Esto propició que muchos de ellos huyeran al recién descubierto continente americano, como fue el caso de los padres peregrinos que arribaron a las costas de América en el barco Mayflower 15 de agosto de 1620, y ahí fundaron una nación libre, respetuosa de la libertad religiosa. Ahí se cumple Apocalipsis 12, 6 y 14,
Y verso 16, donde se ocupan expresiones fascinantes y extremadamente alentadoras del cuidado y protección de Dios. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que fuese a un lugar preparado por Dios, y la tierra ayudó a la mujer. El símbolo de las alas de águila en Éxodo 19:4 nos recuerda la guianza y protección divina a Israel en su huida de Egipto en el Éxodo hacia la tierra de Canaán. Ahora este mismo símbolo le daba a la iglesia que huía de Europa, de la Inquisición, hacia las costas de América, la tierra donde fue protegida y sustentada. El período mencionado en Apocalipsis 12, 6 y 14, donde la mujer huye al desierto dentro del plazo de tiempos y medio tiempo, o 1260 días o 42 meses, Daniel 7:25, Apocalipsis 11, 2 y 3 y Apocalipsis 13, 5, según el principio de la interpretación del día por año, Ezequiel 4:6 y número 14:34, abarcó desde el año 538 hasta 1798 de la era cristiana y finalizó con la supresión de los poderes temporales del papado por la Revolución Francesa. Y el desarrollo de estos eventos tenemos que resaltar el papel profético que tuvo la iglesia del desierto y su importancia para nosotros, ya que esta iglesia es el nexo entre la historia pasada y la futura, porque él es el eslabón entre la iglesia apostólica y la iglesia remanente. El mayor legado que nos dieron fue la preservación de las Sagradas Escrituras y la mayor suma de verdades que fueron dadas también como una herencia para el remanente del tiempo del fin. Continuamos con el estudio del último episodio, extensión del conflicto, el ataque de Satanás al remanente de la iglesia en el tiempo del fin. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí se nos revela que los planes del dragón tienen como objetivo destruir el remanente del tiempo del fin. La expresión el resto de sus hijos se traduce en la versión inglesa King James como remanente. Y podemos leer en Nehemías capítulo 1 verso 3 en la versión Reina Valera revisada de 1960 como la expresión remanente aplicada a los sobrevivientes del cautiverio judío en Babilonia. Esto nos aclara acerca de la identidad del remanente escatológico como los sobrevivientes de la iglesia fundada por Cristo que estarán presentes en el tiempo del fin. Tenemos algunas características identificativas. Número 1. Son fieles a la verdad tal como es presentada en Cristo, que se manifiesta en un reverente respeto y obediencia a los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, y una peculiar observancia del sábado como día de reposo bíblico. Número 2. Tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. Número 3. Poseen la restauración especial del don de profecía, aquí denominado como espíritu de profecía, comparando Apocalipsis 12:17 y 19:10. En la inspiración, obra y escritos de la mensajera del Señor Elena de White. Y número 4, son fieles a su misión de dar al mundo la última advertencia del Evangelio eterno en el triple mensaje angelical de Apocalipsis 14 del 6 al 13. Satanás sabe que tiene poco tiempo, no podrá hacer otra persecución como la que hizo en la Edad Media, como la más larga en términos de duración. Ahora en el corto tiempo disponible tendrá que desarrollar la más intensa persecución. Apocalipsis 12:17 revela que lo que provoca la ira de Satanás es que este pueblo respeta reverentemente la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Eclesiastés 12:13, Deuteronomio 5:22, porque ellos no han seguido su mal ejemplo, ya que el diablo es el primer transgresor de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4, él peca desde el principio. Primera de Juan 3:8, no ha logrado engañarlos como hizo con los ángeles del cielo y con millones de seres humanos desde la caída de Adán y Eva hasta la fecha. Por eso está furioso, porque no ha logrado el mismo impacto en el remanente del tiempo del fin. Son los méritos de Cristo lo que hacen posible que el remanente pueda vivir en armonía con la voluntad de Dios. Ellos guardan los mandamientos de Dios por amor.
Juan 14:15. Y saben que la justicia de Cristo cubre sus deficiencias, por lo tanto Satanás hará todo lo posible para destruirlos. Los planes del dragón son utilizar a los Estados Unidos de América para ejercer un control monetario universal. Apocalipsis 13 del 15 al 17. Nadie podrá comprar ni vender sino quienes acepten la imposición de la marca de la bestia. Para dicho fin, la profecía indica que hablará como dragón, renunciará a los principios protestantes, violará la libertad religiosa, impondrá el falso día de reposo el domingo como marca de la bestia, en homenaje al papado romano. Las penalizaciones incluirán multas, cárcel, se perderán derechos y privilegios, pero si no los doblega de esta manera, buscará exterminarlos. Daniel 11:44 lo define así: noticias del oriente y del norte le atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y Apocalipsis 13:15 dice que la imagen de la bestia cobrará vida y hará matar a quien no la adorase. La última guerra, la batalla del Armagedón, será universal y en cualquier punto cardinal de este planeta Tierra visitará a cualquier miembro fiel del remanente del pueblo de Dios. A ellos les llegará la ira del dragón. Por lo tanto, la religión mundial coligada y representada por el dragón, la bestia y el falso profeta, unida en el ecumenismo y en el espiritismo, estarán al servicio de esta obra destructora. Apocalipsis 16, 13, 14. Los espíritus inmundos irán a los reyes de la tierra para prepararlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Los reyes, príncipes y gobernantes se han puesto el rótulo del anticristo y se lo representa mediante el dragón que hará guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Iglesia Remanente, página 52. La Biblia registra que la historia pasada se vuelve a repetir y los decretos de muerte del rey Nabucodonosor, cuando lanzó al horno de fuego a Ananías, Misael y Azarías, Daniel 3, el decreto de Darío, rey, ordenando que Daniel fuese echado al foso de los leones, Daniel 6, y el decreto de Amán aprobado por el rey Asuero en el libro de Esther, capítulo 3, que era la orden de exterminar a los judíos y quedarse con sus bienes, se quedarán pálidos y cortos en su descripción de lo que Satanás hará contra el remanente en el tiempo del fin, ya que la Biblia habla en Daniel 12:1 de un tiempo de angustia como nunca lo ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero en esta batalla final entre Cristo y Satanás, todo ser humano estará bajo el dominio de uno de los dos líderes. No hay nadie que será neutral. La pregunta central es, en esta batalla final, ¿a quién seremos leales? ¿Dónde está nuestra fidelidad? El cielo necesita creyentes que estén tan constreñidos con el amor de Cristo, redimidos por su gracia, comprometidos con sus propósitos, empoderados por su espíritu y que sean obedientes a sus mandamientos, a grado tal que estén dispuestos a enfrentar la muerte misma por su causa. Apocalipsis 17:14 nos da aliento con estas palabras: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Sin embargo, esto no evitará la crisis, no evitará el conflicto contra el pueblo de Dios, ya que Satanás guerreará contra Cristo en la persona de sus hijos, así como hizo Saulo de Tarso cuando, encontrándose con Cristo camino a Damasco, él le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues, aunque en realidad perseguía a los cristianos. Hechos 9, 4, 5. Debido a todo esto, debemos de permanecer conectados con Cristo mediante una fe que conduzca a la obediencia. Las decisiones que tomemos como pueblo en función de la preparación espiritual saludable determinarán nuestra parte en esta crisis. Y las características de aquellos que vencerán con Cristo están en Apocalipsis 17:14. Son llamados elegidos y fieles. Y en esta última palabra, fieles hasta el último día de sus vidas. O fieles hasta la venida de Cristo. Apocalipsis 2:10, Mateo 24, 45 y 46. ¿Cómo te toma este estudio? ¿Como un espectador en el desarrollo de los eventos del tiempo del fin? ¿O como un protagonista activo en el cumplimiento de la misión en una activa y diligente preparación espiritual? Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Satanás, al rebelarse, arrastró consigo una tercera parte de los ángeles. Estos se apartaron del Padre y del Hijo y se unieron con el instigador de la rebelión.
Teniendo presentes estos hechos, debemos obrar con la mayor cautela. En el mundo tendréis aflicción, Juan 16:33. Dice Cristo, pero en mí tendréis paz. Las pruebas a las cuales son sometidos los cristianos en la tristeza, adversidad y oprobio son los medios designados por Dios para separar el tamo del trigo. Nuestro orgullo, egoísmo, malas pasiones y amor por los placeres mundanales deben ser todos vencidos, y por lo tanto Dios nos manda aflicciones para probarnos y mostrarnos que existen estos males en nuestro carácter. Debemos vencer por su fuerza y por su gracia a fin de participar de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción de este mundo por la concupiscencia. Porque esta leve momentánea tribulación produce una eterna gloria que supera toda comparación. Así fijamos nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Por lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Las aflicciones de las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos del alfolí celestial. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, páginas 129 y 30. En la vida debemos arrostrar pruebas de fuego y hacer sacrificios costosos, pero la paz de Cristo es la recompensa. Ha habido tan poca abnegación, tan poco sufrimiento por amor a Cristo, que la cruz queda casi completamente olvidada. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo si queremos sentarnos en triunfo con Él en su trono. Mientras elijamos la senda fácil de la complacencia propia y nos asuste la abnegación, nuestra fe nunca llegará a ser firme y no podremos conocer la paz ni el gozo que proviene de una victoria consciente. Los más encumbrados de la hueste redimida, que estarán vestidos de blanco delante del trono de Dios y del Cordero, habrán conocido el conflicto necesario para vencer, porque habrán pasado por la gran tribulación. Los que hayan cedido a las circunstancias en vez de empeñarse en este conflicto, no sabrán cómo subsistir en aquel día, cuando la angustia domine a toda alma y cuando si Noé, Job y Daniel estuvieran en la tierra, no salvarían ni hijo ni hija, pues cada uno habría de librar su alma por su propia justicia. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 199. Les deseo con abundantes y ricas bendiciones en el santo día del Señor y les invito a reflexionar muy decididamente acerca de nuestro estudio. Bendiciones para todos.